tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista por las pantallas del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Y el día de hoy en nuestro estudio tenemos a dos visitas distinguidas, una internacional y otra que es de la casa. Voy a partir por ella precisamente, académica destacada de la Universidad de Concepción. Elizabeth Parra está con nosotros. Muchas gracias, Elizabeth, por la gentileza de acompañarnos en esta entrevista. ¿Cómo le va? Muy bien, Galo, muchas gracias por la invitación y además estar con Adela es un placer. Sin duda, una tremenda figura que nos visita en Chile, en Concepción y acá en la universidad. Es Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía de la Universidad de Valencia, miembro además de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, siendo la primera mujer que ingresó a esta academia desde su fundación en el año 1857. Adela, un gusto tenerte en el estudio, un gusto conocerte también. Bienvenida. Pues bien hallado y muchísimas gracias, porque para mí es un placer también poder estar dialogando con esta colega sobre temas que creo que nos interesan mucho a todos y a nosotras muy especialmente. Y gracias a la Universidad de Concepción por darme la oportunidad de transmitir este diálogo y ver entre todos juntos qué es lo que queremos. Una mujer que sabe muchísimo además de filosofía, que es tu materia, ¿cierto? Donde eres una referente internacional y donde además la universidad te ha investido como una visita distinguida. Primero quiero preguntarte tu impresión de estar acá en Conce en este 2023, de recorrer el campus Concepción, uno de los campus más hermosos que tiene este país, y además de recibir esta condecoración por parte del rector y la universidad. Bueno, pues ha sido una verdadera alegría, porque creo que nosotras dos compartimos el amor por la universidad, porque nos parece que la universidad tiene una capacidad para transformar la sociedad hacia mejor, y por eso creemos que hay que potenciar las universidades, y todo reconocimiento que viene de una universidad se agradece enormemente, es un honor y es una alegría, y más en una universidad de excelencia como es la Universidad de Concepción, que tiene un nivel muy elevado de aceptación y de fuerza. Entonces es un verdadero honor y una alegría. Ya les he dicho que vayan con cuidado, porque como me vayan dando distinciones me quedo aquí. Y eso sería un tremendo honor, ¿no, Elizabeth? Exacto, un honor realmente y una oportunidad de poder desarrollar toda la línea que tiene Adela, que la ética ha sido como un hermano un poquito olvidado hoy día en la sociedad. En tanto, la filosofía siempre se ha visto más como una terapia a nivel individual, pero no se le ha sacado el provecho ya que necesita, pensando en que en algunos años anteriores tú has de saber que la filosofía quería ser eliminada de los programas de enseñanza media. Afortunadamente apareció la cordura y se devolvió incluso al área técnica y al área artística. Entonces tenemos ya donde poder formar el carácter, como dice Adela, en generaciones jóvenes, para que luego sean unos ciudadanos nobles y justos en la sociedad. Dialoguemos un tanto de aquello, porque lo que dice Elizabeth es correcto. Fue el año 2018 cuando se propuso eliminar filosofía de la enseñanza media. Sin embargo, Adela, estuve leyendo y en España también ha habido cuestionamiento en el último tiempo, sobre todo de transformar a lo mejor filosofía para los más jóvenes. Coméntanos un poco de por qué esa crítica, por qué también justamente tenemos la noticia ahí que dice: expertos debaten por posible eliminación de filosofía en enseñanza media. Algunos señalaron lo siguiente: es cavernario y realmente grave. Eso ocurrió en el año 2018 y el Consejo Nacional de Educación echó pie, bien digo, atrás a propósito de esto que fue una polémica en su momento. ¿Por qué ocurre ese cuestionamiento, no solo en Chile, en otros lugares también, con la filosofía? Bueno, en España también hubo un cuestionamiento con la filosofía, pero últimamente se ha conseguido que se implante y que en la enseñanza secundaria esté presente en asignaturas, en cursos que son cursos clave. Lo que no hemos tenido tanta suerte es con la ética, porque muchos de nosotros hemos insistido en que la enseñanza secundaria obligatoria tengan una materia de ética. Es fundamental, porque hoy en día la ética se reclama para la vida personal y para la vida social y para todos los inventos que se están haciendo. Por ejemplo, inteligencia artificial, cuáles son los límites de la inteligencia artificial, en qué medida la inteligencia artificial nos ayuda a hacer una vida mejor. Para todo ello hace falta reflexión ética, como para la ética de la política, la ética de los medios de comunicación, que es enormemente importante, la ética de la ingeniería genética. Es que en todos los ámbitos de la vida social es necesaria la reflexión ética, y es contradictorio que no haya una asignatura
en la enseñanza secundaria obligatoria en la que todos los alumnos pueden reflexionar sobre temas éticos. Eso es lo que a mí me resulta más chocante de esta situación. Pues yo no sé si comparte, Elizabeth, pero en Chile estamos viviendo un momento en el que estamos más reflexivos y críticos como sociedad. El nivel de ética que exigimos también a lo mejor ha ido aumentando. La justicia social ya se instaló en el debate político, en el debate público, ciudadano. Quizás por ahí vamos en un buen camino, ¿no? Sí, fíjate, Galo, y a propósito de lo que tú planteas, yo me recordaba un diálogo ya que tiene Sócrates con el joven Alcibíades, que es en la república que conocemos. Y entonces Sócrates le decía en aquel momento que el que no está en condiciones de cuidarse de sí mismo, difícilmente podrá cuidar a la ciudad. ¿Ya? Y en ese sentido, efectivamente, porque al no cuidarse a sí mismo, es decir, él es un ser que tiene que actuar, pero esa actitud frente a la vida, ese accionar, siempre está en interdependencia con los demás, no es cualquier acción. Y entonces, a propósito de eso, quisiera preguntarle a Adela que, revisando las acciones hoy día, las dinámicas sociopolíticas, ideológicas, los conflictos que tenemos en la sociedad, y que nos ha llevado a una desafección de la ciudadanía por el asunto de la cosa pública también, ya donde radican los valores de justicia, igualdad, ya que son centrales para una sociedad democrática. ¿Qué papel, dirías tú, juega la ética, la política en el ejercicio de las democracias? Que incluso tú en uno de tus textos hablas de democracia comunicativa. Efectivamente, yo creo que en este momento es preciso cuidar la democracia. Estabas hablando del cuidado, no solo el cuidado de las personas, sino también el cuidado de la democracia y el cuidado de las palabras. Eso es fundamental porque la democracia es el mejor régimen político que hemos descubierto a lo largo de la historia y parece que está en recesión y parece que está en problemas y en conflictos. Y sin embargo, una cosa que a mí me alegra mucho es que en la encuesta nacional de valores el 80% de las personas en el nivel mundial han dicho que prefieren un régimen democrático a cualquier otro tipo de régimen. La gente, por una parte, ha dicho que le interesa mucho el valor de la seguridad, porque la gente se siente insegura, pero así todo siguen diciendo que prefieren la democracia a cualquier tipo de dictadura, a cualquier tipo de autocracia, que de la democracia no quieren apearse porque es un régimen que merece efectivamente la pena. Yo creo que la gente tiene razón en pensar eso y que sencillamente nuestro deber ahora mismo es el de cuidar la democracia para que resulte satisfactoria para los ciudadanos y que no se sientan como insatisfechos por lo que está ofreciendo la democracia. Entonces, bueno, yo vengo defendiendo hace mucho tiempo, y creo que muchas gentes aquí también, que la democracia tiene que consagrarse en un Estado social y democrático de derecho. Un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué quiere decir? Una sociedad que es democrática, pero que además no solamente respeta los derechos civiles y políticos, que es el derecho a expresarse, el derecho a votar, el derecho a... sino también los derechos económicos, sociales y culturales. La gente tiene que tener una educación que sea una educación universal y que no sea una educación cara, sino que pueda ser igual para todos. Tiene que haber una sanidad que sea una sanidad igual para todos, y tiene que haber cultura, atención, los más desprotegidos tienen que estar cuidados. Esa es la idea de un estado de derecho social. Yo creo que, bueno, Chile está haciendo pasos en ese sentido y me alegro muchísimo. Y España, por lo menos de nombre, es un Estado social y democrático de derecho. Creo que hay que construirlos. Hay que trabajar por la democracia como nunca, porque nos jugamos mucho todos los seres humanos en eso. Y para eso es clave un concepto que te he escuchado en varias entrevistas y que deberíamos manejar a nivel social, los políticos, las universidades, que es la alta moral, ¿cierto? Efectivamente, hay que estar altos de moral. Decía uno de mis maestros, que era Aranguren, y sobre todo José Ortega y Gasset, lo importante no es, bueno, esto es un decir, ¿no? No es tanto ser moral o inmoral como estar alto de moral o desmoralizado. Una sociedad que está desmoralizada, que está baja de moral, no tiene ganas de hacer nada.
no tiene esperanza, no tiene ganas de emprender los retos vitales y hacer frente a la vida. Estar desmoralizado, estar desanimado, cuando alguien dice, no me digas nada que tengo el ánimo por los suelos, no sé si ustedes lo dicen, pero nosotros sí lo decimos, sí. Tengo el ánimo por los suelos. Tener el ánimo por los suelos, estar absolutamente desanimado, tener la moral baja, eso es muy peligroso porque no tenemos ganas de enfrentar los retos. Y entonces hay una persona discapacitada y ni la miramos. Hay una persona enferma y ni la cuidamos. Hay personas con necesidades y no les atendemos porque no tenemos ganas de nada. Nuestras sociedades tienen que elevar su moral, tienen que estar altas de moral, porque lo merecen, porque en definitiva nos ocupamos de los seres humanos, que son seres que tienen dignidad, como se ha reconocido, aunque luego parece que no nos lo tomamos muy en serio, pero todos los seres humanos tienen dignidad. Tenemos que estar fuertes como para proteger a la gente, para proteger los seres humanos y cuidar de la naturaleza. Me parece que elevar la moral es un deber y, por supuesto, cuidar la democracia. Pero en ese sentido, en uno de tus libros tú también señalas que somos seres inevitablemente morales. ¿Cuál es el compromiso que hay ahí? ¿Ya? Porque ahí está implícito el concepto de libertad. ¿Sí? ¿Cómo lo tenemos que entender? Pues que todos los seres humanos somos más morales o menos morales, pero ninguno está más allá del bien y el mal moral. Entonces, todos tenemos unos derechos que hay que reclamar, pero también tenemos unas responsabilidades que hay que asumir, porque una de las grandes características de los seres humanos que a mí me parece muy importante es la libertad. La libertad, que por eso tiene sentido la democracia también, porque la gente tiene que ser libre, dictaduras fuera, autocracias fuera, todo lo que sea de ese tipo fuera, porque la libertad es sagrada. Pero claro, la libertad promete mucho, porque el que es libre tiene que asumir también más responsabilidades que aquel que lo único que hace es obedecer. Nosotros si somos libres y queremos ser libres, y creo que es muy bonito ver cómo en todas las culturas, cuando se pregunta a la gente, sea cual sea la cultura, la libertad les gusta. Quieren hacer su vida, queremos ser protagonistas de nuestra vida. Y en ese sentido la libertad nos da muchas responsabilidades, porque si yo exijo un derecho para mí, tengo que exigirlo también para los demás. No puedo exigir privilegios. Si exijo un derecho, tiene que ser también para los demás. En ese sentido, estamos en un momento muy importante de cuidar de nuestra libertad y de responsabilizarnos de nuestra vida, que no solamente es la vida personal, sino la vida de toda la comunidad, que todos somos interdependientes. Sin embargo, Adela, existen, y esto lo quiero vincular con la coyuntura un poco que estamos viviendo en el país, existen personas que están sintiendo amenazada su libertad a propósito de discursos, ideologías que han aparecido no solamente en Chile, sino que en el mundo. En la última elección que tuvimos hace un par de semanas, el 35% de los votos se los llevó el Partido Republicano, que hoy es la mayor fuerza política de Chile, esa es la realidad, y eso nos lleva también a reflexionar en torno a la ética de estos discursos. ¿Cómo encuentras tú también que se vinculan estas dos cosas, tomando en cuenta la irrupción que han tenido partidos y grupos de extrema derecha en todo el mundo? Pues a mí me parece, y voy a opinar y a lo mejor no debería de hacerlo porque no es mi país, pero creo que en Chile ahora mismo se está viviendo un temor muy grande a actos de delincuencia, a actos de la gente tiene miedo a que le roben, a que le pierdan. Y claro, en esos momentos la gente opta por aquello que les parece que va a dar más seguridad. Creo yo, no sé si es una explicación un tanto aventurada, ¿no? Bueno, hay que ir con mucho cuidado porque claro que hay que buscar seguridad, la gente necesita estar segura. Por eso un Estado social y democrático de derecho es uno que asegura la vida de las personas, que cuida a las personas, no es un Estado extraño. Y en ese sentido más vale optar por esos... me estoy atreviendo demasiado porque no es mi país, pero creo que hay que optar mucho más por el centro que por los extremos. Creo que un gran mal que nos está ocurriendo en todos los países es la polarización. Son los extremos, en España también. Y eso no es bueno, porque es necesario que haya una clase muy estable, una clase media que sea muy estable y que los extremos sean algo como muy original, pero no para la vida cotidiana. En ese sentido, claro que hay que cuidar la seguridad de las personas, pero eso no quiere decir que haya que polarizarse para nada, polarizarse nunca. Decía el sociólogo Juan Lins que cuando se vacía el centro,
los países empiezan a perder a la democracia. Cuidado que no se vacíe el centro, ni en Chile ni en España. Y dirán, ¿y quién es usted para dar ese tipo de consejos? Bueno, como me lo han pedido. Sí, sí, y a propósito de eso, también tú dentro de tus libros hablas de un emotivismo, ¿cierto? Extremo que también puede aparecer, ¿ya? Contra un racionalismo también, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo podemos entablar ese equilibrio? Ya que hay un autor que yo sigo, que es Peirce, que es un semiótico, ya, en que habla de una racionalidad, es decir, cómo la razón se mezcla con la emoción para dar un equilibrio al ser humano. Entonces, ya que estamos en estos vaivenes de tantas emociones que a veces ya sale por los poros, ¿eh? y perdemos esa cordura, ¿cómo ves tú ese equilibrio que tenemos que trabajar, especialmente asociado a la educación? Estoy pensando en lo que tú planteas, que la ética tiene que ver con la formación de un carácter, ¿ya? ¿Cómo lo podemos nosotros hacer? Pues efectivamente, la ética, que viene de la palabra ethos, quiere decir la formación del carácter. Y lo más importante que puede hacer una persona es generarse un buen carácter y difundir un buen carácter a lo largo y a lo ancho de toda la sociedad y de todos los lugares. Y en ese sentido hay que unir, como ha dicho la profesora muy sanamente, hay que unir razón y emociones, los dos lados. Estamos en una época muy emotivista y entonces los mensajes que se lanzan son para conmover las emociones de las personas. Hay cantidad de partidos políticos, de grupos, que lo que intentan llegar es a la emoción de la persona, movilizar la emoción, pero no la argumentación. Eso es muy peligroso, porque hay que juntar las dos cosas, no la pura argumentación, porque la pura argumentación fría, si no hay un calado dentro de una comunidad, que se siente parte de una comunidad, que se siente perteneciente, que se enamora de sus símbolos, todo eso es importantísimo, claro, porque sí, eso no hay que descuidarlo nunca, pero no hay que quedarse solo con eso, sino que hace falta que haya argumentos y que las gentes unamos los dos lados. Por eso yo di a luz un concepto que ha tenido cierto éxito, el de razón cordial. Es decir, tenemos que tener una razón que esté acompañada de corazón, porque a veces cuando se ven barbaridades que hacen personas que quitan la vida a otros o que no tienen, es que no tienen corazón. La gente que no tiene corazón es muy peligrosa, pero la gente que solo es corazón y es incapaz de argumentar también es bastante peligrosa. Entonces hay que unir las dos cosas, la argumentación y la emoción. Creo que ese es el camino perfecto, ¿no? Y en la educación es fundamental, la educación emocional, que durante mucho tiempo se creía que que el chico tiene una inteligencia superdotada, pues no son los más felices. Entonces hay que saber modular las emociones, hay que saber modular la inteligencia y siempre, lo que decían los clásicos, en el término medio está la virtud, ¿no? Adela, me quiero quedar un poquito con la argumentación porque también te lo he escuchado bastante, sobre todo para combatir la violencia, ¿cierto?, que se vive a diario en distintas sociedades. Pero sobre todo en esta época, en este momento que está viviendo la humanidad, en las redes sociales. Te quiero preguntar tu opinión primero sobre las redes sociales, sobre el comportamiento que quizás tenemos los seres humanos con las redes sociales, y sobre todo con la violencia que ahí se ejerce. ¿Cuál es la explicación filosófica, si quieres, ética, que deberíamos tener también en ese uso? En el tema de las redes sociales, efectivamente, hay muchas motivaciones de por qué una persona quiere utilizar la red de un modo determinado, y una de ellas, que a mí me llamó mucho la atención, es por el afán de reputación. La gente joven, por lo visto, bueno, como tú, por ejemplo, que eres gente joven, la gente joven quiere tener una reputación dentro de su grupo. Y entonces, como todo se está difundiendo a través de las redes, pues la gente, los likes es lo que más le interesa de este mundo, conseguir muchísimos likes. No piensan que los likes pueden venir de gente verdaderamente que no merece la pena que le dé la aprobación, pero eso creo que ha creado una situación entre los jóvenes tan angustiosa que en la educación nos tendríamos que centrar en esos temas claramente. Se está destrozando a muchos jóvenes y tenemos experiencia en todos los países. El número de suicidios está aumentando. Sí. Se está haciendo una serie de tratos que es incomprensible. Hace poco en España pues entraron los chicos con un juego que consiste en intentar ahogar a otro
hasta que se le oprime la carótida, pierde la conciencia y el chico se queda sin conciencia. Claro, es un problema, inmediatamente hay que ir al hospital porque esta persona se está muriendo. ¿Por qué? Por conseguir un like, Dios mío. Es que es increíble que esté... Y me comentaban ayer de gente que había chicos que pensaban suicidarse y que le decían a otros compañeros, no te suicides todavía, que te lo tengo que grabar. A mí eso me parece... Eso lo más inmoral del mundo, porque es no tener sensibilidad moral. ¿Cómo le puedes decir a una persona, espérate a suicidarte, a que esté ahí para poder grabarlo? Eso es, en vez de decir, hombre, por favor no te suicides, qué barbaridad, la vida siempre vale la pena, siempre se puede aprovechar de alguna manera, alguna cosa. Pues no, lo que se les ocurre decir es, espérate que lo quiero grabar. Yo creo que todo eso no nos estamos dando cuenta de toda la importancia que tiene, porque a esos chicos se les está haciendo unos desgraciados. Es que sencillamente no solamente es que es inmoral, es que se les está haciendo unos desgraciados. No tiene nada que ver con personas que tienen ganas de tener la moral alta, de responder a los retos vitales. Es la desmoralización suma. Yo creo que es un tema número uno de cualquiera de nuestras sociedades. Tendríamos que estar todos preocupados con eso, porque además el joven es una persona que está inerme, no sabe muy bien todavía cómo es el mundo, cómo van las cosas, etcétera, y se le puede engañar, y de hecho está pasando. Y deberíamos reflexionar cuáles son las carencias sociales que tenemos que están llevando a los jóvenes a estar en este mundo. Exacto, es decir, el tema afectivo, yo creo, emocional se ha descuidado. Por este afán, yo diría, de exitismo, ¿ya? De que tienen que llegar los mejores, pero hay un grupo mayor también que no logra dar con ese punto que exige. Y por eso de repente, ¿verdad?, en la educación, yo le contaba a Adela que siempre pregunto, ¿para qué formamos profesionales en las universidades? ¿Para ser exitosos personajes o para ser ciudadanos justos, ¿ya?, y con una ética en alto, como dice Adela? Yo creo que ese es un cuestionamiento que debemos tener, efectivamente, y que están plasmados en las visiones y misiones que tienen estos centros de estudio. Yo aún recuerdo nítidamente cuando el rector David Stirken, ¿verdad?, señalaba que venir a la universidad era un oasis en la sociedad donde el ser humano formaba ese carácter, pero para responder a lo que la sociedad requería. Entonces, ese es un desafío que tenemos los académicos, los profesores, y que debe empezar, y ahí me acordaba de la filosofía. Yo creo que la filosofía debe empezar desde los niños, ¿sí? ¿Ya? Porque no es una simple terapia, es la formación de un carácter, y eso es lo que necesitamos hoy día para que revirtamos estos paradigmas en los que estamos envueltos después de haber vivido, ¿cierto?, una pandemia, ya como tú muy bien lo señalas en este libro, que es maravilloso, ¿ya? Y que necesitamos reinventarnos hacia qué tipo de democracia queremos, ¿verdad?, implementar, y donde podamos todos convivir, sin necesidad de estas polarizaciones que a la larga no hacen más daño que beneficio social. ¿Cómo ves lo que comenta Elizabeth, Adela? Y te sumo también una reflexión que hiciste en la distinción como visita distinguida respecto al rol, ¿cierto?, y lo fundamental que son las universidades, que es la educación superior. Efectivamente, la educación superior hay que cuidarla enormemente, en la línea de lo que decía mi compañera de diálogo. Hay que intentar, Elizabeth, hay que intentar educar la educación superior, porque es cuidar la educación superior, porque es fundamental para la vida de las sociedades. Tener buenas universidades no es sencillamente una cosa de más o menos de prestigio, es una necesidad vital, es una necesidad vital. Y además, como creo que no nos queda mucho tiempo, sí que quería dar un mensaje ahí también, y es el de que en las universidades tenemos que educar para la excelencia. Y la palabra excelencia hay que tomársela en serio, porque es muy bonita. No se construye una democracia con mediocres, con negligentes, con gente que no se toma nada en serio, con gente a la que nada le preocupa, sino con personas que son excelentes. Pero las personas que son excelentes hay que entender bien qué quiere decir eso. Son las personas que compiten consigo mismos a lo largo de la vida para sacar lo mejor de ellas, para ponerlo al servicio de la sociedad. Hay que educar a gente que
esté dispuesta a competir consigo misma para sacar sus facultades, para agudizar sus facultades para poder, pero para poder, no para poder sacar más dinero, para poder tener más éxitos, sino para poder servir mejor a la sociedad. Si tenemos a gente con buenas características, con buenas capacidades, una sociedad es una sociedad muchísimo mejor. Yo creo que en la educación superior tenemos que intentar formar personas excelentes en medicina, en agricultura, en lo que se quiera, personas que son capaces de poner todas sus capacidades al servicio de la comunidad, y por eso me parece muy importante que tengan razón y corazón, que se cultive la razón y el corazón, porque entonces serán gente cordial que pensará en que hay que ayudar sobre todo a los más desafortunados. ¿Cuál es tu opinión, Adela, de aquellos gobernantes, aquellos países que se miden por el crecimiento económico y no por el desarrollo de las personas? Pues que están radicalmente equivocados, porque el crecimiento económico, aparte de que los economistas mismos dicen que eso tiene un tope y que llega un momento que viene la depresión, pero el crecimiento económico es un lado de la humanidad, pero lo más importante es el desarrollo de las personas y el desarrollo de los pueblos. Y en ese sentido yo creo que tiene mucha razón el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, cuando dice que hay que desarrollar las capacidades de las personas para que puedan llevar adelante los planes de vida que tengan razones para valorar. Todos los seres humanos tienen planes de vida, algunos los podemos llevar adelante, porque tenemos una buena oportunidad, pero hay muchos que no. Entonces es fundamental desarrollar las capacidades de todas las personas para que puedan llevar adelante los planes de vida que tengan razones para valorar. Que cada persona tendrá un proyecto de felicidad, unas ilusiones, pero hay muchos que no pueden llevarlas a cabo en absoluto, porque carecen de las capacidades básicas. Hay que desarrollar esas capacidades. Por eso el desarrollo mucho más importante que el crecimiento económico. Le doy la posibilidad a Elizabeth de realizar la última pregunta o reflexión. Ustedes saben que el tiempo siempre es breve. Yo creo que no nos da el tiempo, ya hemos conversado bastante. Solamente agradecerle a Adela por la oportunidad que nos ha brindado de poder conversar con ella, porque se quedan muchos temas, ya no más en el tintero, sino en el computador, tendríamos que decir hoy día. Digital. ¿Ya? Va a tener que volver entonces. Claro. A tener que cruzar el charco nuevamente. Yo creo que es necesario tener en la universidad más seminarios, ya donde podamos cuestionarnos nuestro quehacer. Y bueno, y personas como Adela que tienen una trayectoria tan interesante y nutritiva, es bueno que nos vengan a ver y así intercambiar también experiencias educativas, ¿no? Así que muy agradecida y a ustedes también por dar este espacio de presentarla. No, nosotros gustosos, encantados de haber compartido también contigo, Elizabeth, sí. Y algo muy particular y que siempre es bueno destacar, llama la atención la cercanía, ¿cierto? La humildad, porque a veces estas temáticas están alejadas del común de las personas y uno toma distancia también, pero en este caso y en muchas entrevistas y lo que hemos visto acá en la universidad ha sido todo lo contrario, así que Adela, un gusto conocerte y mucho éxito también en todo el trabajo que estás desarrollando. Y yo mucho gusto también en conocerte, mucho gusto en haber podido dialogar con Elizabeth, que como ha demostrado clarísimamente es una profesora y una mujer de una enorme calidad. Creo que podemos felicitarnos de habernos conocido mutuamente. Académica de filosofía, de periodismo, académica. De la integrante también de la Academia de Semiótica acá en nuestro país, fue presidenta mucho tiempo, así que un lujo haber compartido la entrevista con ella. Un lujo haber compartido los tres este diálogo. Sí. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Y nosotros les agradecemos a ustedes y esta entrevista, por si quieren volver a revisarla, compartirla, va a quedar en el canal de YouTube TVU. Somos el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Hasta la próxima.